Listo, pues vamos a dar inicio a este webinar. Buenas tardes a todos. Ya pasan de las 12 del mediodía aquí en la Ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar que estamos retomando ya las actividades en la Cámara de Comercio porque tuvimos un pequeño descanso durante el verano, como pudieron darse cuenta, pero ya hoy retomamos y qué mejor que hacerlo con nuestro asociado Jadel Río, quien el día de hoy va a darnos una charla acerca de las nuevas tasas efectivas de impuestos por tipo de actividad económica. Muchas gracias a las expertas que nos acompañan esta tarde y que van a compartir con nosotros esta súper información. Antes de empezar, pues vamos a presentarnos todos. Para los que no me conocen, yo soy Karen Gómez, responsable de comunicación en la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, y una vez más les doy la bienvenida y las gracias por haberse conectado a este webinar. Ahora sí, les voy a platicar un poquito de quiénes son las expertas que nos acompañan hoy. Tenemos a María José González. Ella se graduó como economista en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Cuenta con una maestría en consultoría estratégica de negocios y diplomados en estrategia financiera y estrategia de negocios por parte de la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Ella se incorporó a Jadel Río en el año 2019, iniciando el área de precios de transferencia en la firma, con 13 años de experiencia, la mayoría en una Big Four. María José es especialista en dar cumplimiento a las empresas en materia de precios de transferencia a través de la elaboración de estudios y consultas, determinación de políticas intercompañía, evaluación de empresas y proyectos y auditorías ante las autoridades fiscales, y también tiene una gran experiencia en la coordinación de proyectos regionales en Latinoamérica. Hola María José, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Karen. Ahora voy a presentar a Cintia Yáñez. Ella es licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también realizó una maestría en estudios tributarios. Su experiencia en el área tributaria comenzó en 2007 y ha atendido a clientes extranjeros de diversas industrias como maquiladoras, comercializadoras, desarrolladoras de software, proveedores de servicios, entre muchas otras. Su especialidad es el cumplimiento tributario corporativo nacional, así como asesoría tributaria nacional e internacional, incluyendo cálculo de impuestos diferidos y análisis de la aplicación de tratados tributarios. Tiene experiencia en la implementación de sistemas ERP en la nube para nuestros clientes. Y también ha participado como ponente en diferentes foros externos y ha publicado diversos artículos tributarios. Buenas tardes, Cintia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Karen. Antes de empezar, les recuerdo que van a poder colocar todas sus preguntas en el área de preguntas y respuestas o en el chat para que al final las expertas puedan dar respuesta a todas ellas. Así que nada, les cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal todos? Mucho gusto y muchas gracias por participar en este webinar. Gracias, Karen, por la presentación. Y bueno, pues la idea principal es que vamos a discutir durante esta sesión las tasas efectivas de impuesto publicadas por el SAT y que al final pues van a impactar a todos los contribuyentes y nos van a impactar a todos. Estas tasas efectivas fueron publicadas, como ustedes saben, el mes pasado, bueno, en junio. Este mes se hace la segunda publicación de dichas tasas y finalmente lo que se pretende es que se tenga un parámetro de referencia de parte del contribuyente con relación a cómo está en las tasas efectivas de los demás contribuyentes. A este respecto, pues primero vamos a hablar de las generalidades, vamos a dar los antecedentes, por qué surge esta necesidad o por qué salen estas tasas efectivas publicadas. Vamos a dar un poco de la explicación, también cómo se determinan estas tasas, hablaremos de los cálculos, las bases que se utilizan, diferentes aspectos en la determinación. Platicaremos cuáles son las actividades económicas o los grandes rubros económicos que actualmente está considerando el SAT o hasta la fecha ha publicado. Se espera que igual pueda publicar más en un futuro. Vamos a irnos a cómo todo esto se puede o afecta o no a mis precios de transferencia, cómo lo vamos a unir, cómo vamos a ligar esto si es que fuera el caso. Y bueno, finalmente vamos a dar unos pequeños comentarios, unas consideraciones y conclusiones que, bueno, creemos que pudieran servirles o darles uso para ustedes en el futuro en relación a este tema. Vamos a empezar. Para esto voy a dejar a Cintia, que empezará siendo experta en esto. De acuerdo, Majo, muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que este tema sea de mucha utilidad para ustedes. Entonces, como bien lo platicábamos en la agenda, vamos a iniciar con generalidades sobre este tema de la tasa efectiva. Entonces, para
para empezar a meternos en esto, como saben, cada año en México pasamos por una reforma fiscal, ¿no? Que es básicamente una revisión de las leyes donde se pueden hacer modificaciones a distintas leyes. En este caso, el 8 de diciembre de 2020, con motivo de esta revisión anual de la reforma fiscal, se adiciona un inciso al Código Fiscal de la Federación. Más específicamente lo tenemos en el artículo 33 del Código Fiscal, la fracción 1 que ya existía, y se adiciona un inciso de la letra I. Este artículo 33 nos da distintas facultades que las autoridades pueden hacer. Entre ellas, tenemos ahí incluido la publicación de la resolución miscelánea fiscal, de las reglas generales de materia y comercio exterior. En este artículo tenemos todo ese tipo de publicaciones que la autoridad puede estar haciendo de manera anual o más frecuente en el caso de estas resoluciones. Esta vez, este inciso I se incluye una nueva facultad para las autoridades fiscales que consiste en proporcionar asistencia a los contribuyentes. ¿Cómo va a ser esta asistencia? Bueno, nos va a dar a conocer de forma periódica parámetros específicos respecto de la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos. ¿Qué debemos de entender con esto? Estos parámetros nos va a decir más o menos cuánto debemos de pagar según el sector o el tipo de industria al que nos dediquemos. También nos dice el SAT que la expectativa de esto es que los contribuyentes podrán cumplir con mayor certidumbre y en un entorno de cumplimiento preventivo y cooperativo con sus obligaciones fiscales, que es otro punto de lo que vamos a ver ahorita. Estas tasas efectivas me dicen un parámetro de dónde debemos estar según el tipo de industria y qué va a pasar en el caso que no. Bueno, ¿cuál va a ser el acercamiento de la autoridad? Se entiende que está haciendo uso de las facultades de comprobación o no, lo vamos a platicar más adelante. Y también, bueno, estas tasas efectivas de impuesto nos las agruparon o las determinó el SAT en base en el sector económico o el rubro industrial al que pertenecen esos contribuyentes. Otro punto importante a señalar en este tema es que la misma publicación del SAT dice que son tasas efectivas para grandes contribuyentes, por lo cual debemos de tener en claro quiénes son grandes contribuyentes, pues son aquellas empresas o contribuyentes que tengan más de 1.125 millones de pesos de ingresos en el ejercicio anterior. Entonces, la publicación del SAT hace referencia a estos contribuyentes, sin embargo, no es clara la autoridad que esta nueva obligación o esta nueva revisión que se tiene que hacer sea específicamente para ese rubro de contribuyentes. ¿Qué estamos recomendando? Que se haga extensivo hacia todos los contribuyentes y que todos podamos estar validando que nos encontramos en cumplimiento o al menos podamos justificar el por qué no estamos dentro de estos parámetros que da la autoridad. ¿Qué más tenemos dentro de las generalidades? Es que la autoridad fiscal, el SAT, va a determinar un riesgo impositivo. Ahorita vamos a ver qué es ese riesgo impositivo y qué significa. Básicamente va a decir qué empresas tienen mayor riesgo impositivo o menor riesgo impositivo y cada uno de nosotros como contribuyentes ya sabremos dónde estamos ubicados y las acciones que deberemos de tomar. Otro punto importante es, como lo platicábamos hace un momento, con estos parámetros, estas tasas efectivas, la autoridad podrá tener algún acercamiento con los contribuyentes. Cuando así lo sea, se considera que la autoridad no está ejerciendo facultades de comprobación, es decir, cualquier modificación que se haga o cualquier cambio que se manifieste a raíz de esto, se entenderá que es voluntario y asimismo la autoridad más adelante tiene disponibles esas facultades de comprobación, es decir, una auditoría.
¿Cómo se va a acercar con nosotros la autoridad en el momento que ellos detecten que estamos en un mayor riesgo impositivo? Bueno, tienen los mecanismos de revisión profunda, que es como le llaman ahora esas cartas invitación donde te piden ahorita una cita por Teams. Quizá alguno de nosotros ya nos ha tocado tener esas citas con el SAT, donde ellos identifican las áreas que pueden tener esos riesgos. ¿Y qué procede? Pues que el contribuyente ahora sí debe de demostrar por qué presentó esa información, por qué está pagando esos niveles de impuestos, esperando que la autoridad pueda quedar satisfecha y cortar ahí el tema de revisión profunda, no así iniciando facultades de comprobación. Entonces, para poder publicar estos parámetros de niveles de ingresos, de tasas efectivas, el SAT calculó estas tasas efectivas que vamos a ver qué es. Platicábamos hace unos momentos del riesgo impositivo. ¿Qué es el riesgo impositivo? Tal cual nos lo publica el SAT, es la contingencia de incumplimiento de las disposiciones fiscales que le son aplicables a un contribuyente o grupo de contribuyentes y que repercute en el correcto pago de contribuciones. Es decir, si la autoridad va a determinar un nivel en el que las empresas de cada sector deben estar en cada uno de los años, cuando estemos por debajo de ese nivel de tasa efectiva de pago de impuestos, se considerará que tenemos un riesgo más alto. Si estamos por arriba del nivel que dicta la autoridad, se entenderá que estaremos en un menor riesgo impositivo. ¿Qué quiere decir? Que las posibilidades de una auditoría pueden ser menor. No, tampoco significa que estar por arriba de ese margen nos garantiza una no revisión o un no acercamiento. Por eso es importante cómo vamos a ir desmenuzando cada uno de estos conceptos y ver qué podemos hacer cuando estamos o por arriba o por debajo de este nivel que determine la autoridad. Entonces, para saber si tenemos alto o bajo riesgo impositivo, la autoridad determinó las tasas efectivas de impuestos. Este es un concepto que existe solamente en la publicación que hizo el SAT, no es algún concepto que podamos recoger de la ley actualmente, y se calcula con la información manifestada en la última declaración anual de ISR correspondiente al ejercicio fiscal. Es decir, si tenemos una declaración normal presentada y posteriormente tenemos una declaración complementaria, es esta última la que debemos de considerar para cada uno de los ejercicios que vamos a revisar. ¿Y cómo se calcula la tasa efectiva? Es dividir el monto del ISR causado en el ejercicio fiscal entre los ingresos acumulables. ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos ver esto de una forma muy simple? Pues lo vemos aquí en la fórmula de abajo. Tasa efectiva de impuestos es igual al ISR causado, es decir, el ISR que pagué en el ejercicio, que pagué mediante pagos provisionales o quizá mediante un complemento también en la declaración anual entre los ingresos acumulables. ¿Qué es importante considerar aquí? Este ISR causado obviamente es el resultado del trabajo que hicimos en la declaración anual. En la declaración anual obviamente recogemos conceptos que son deducibles, conceptos que son no deducibles, eh, sabiendo que en cada uno de los años un contribuyente pudo haber tenido situaciones muy particulares, como lo son a lo mejor deducción de cuentas incobrables, alguna deducción por pérdida de inventario, situaciones muy específicas que quizá no todos los contribuyentes del mismo sector van a tener. Entonces es importante tener esto en mente para poder entender que no necesariamente deberemos buscar cuadrarnos en los niveles del SAT. Por otro lado, los ingresos acumulables, si bien incluyen las ventas generadas por la empresa de cada sector,
Eso pudiera darnos algún comparable, pero también aquí se incluyen situaciones muy particulares, como lo pueden ser diferencias cambiarias, ingresos por intereses, a lo mejor situaciones accidentales que se tengan en el año, como venta de activo fijo, o n número de situaciones especiales de cada contribuyente. Entonces, debemos de tener esto en mente. Sin embargo, aún considerando todas estas situaciones, es como el SAT nos va a determinar nuestra tasa efectiva de impuesto. ISR pagado en la declaración anual entre los ingresos acumulables que también son manifestados en la declaración anual. Ahora, ¿de dónde o cómo hizo la autoridad para poder calcular estas tasas efectivas de impuestos por sectores? Como bien sabemos, ya mucha de la información, bueno, realmente toda la información que le presentamos a la autoridad se hace de forma electrónica, son formatos estándar que todos los contribuyentes presentan. Entonces, la autoridad hizo uso de toda esta base de datos que ellos ya tienen, base de datos institucionales, y menciona que los elementos que fueron base son, por ejemplo, las declaraciones anuales de todos los contribuyentes, dictámenes fiscales, la información sobre la situación fiscal de contribuyentes, que es otra declaración informativa que se presenta de manera anual, declaraciones informativas, los comprobantes fiscales por Internet, es decir, los FDIs, pedimentos. Es importante también que esta información, esta base de datos, otra vez, la tomó de las situaciones que presentan los grandes contribuyentes. Entonces, si bien todos estos elementos le dieron a la autoridad los montos de los ingresos, los montos de las deducciones, y por ahí tenemos también esas situaciones específicas que cada empresa pudo tener. ¿Qué pasó después? Agrupó toda esta información por sector o por tipo de actividad, y es como calculó cada una de las tasas efectivas que ha publicado. ¿Cómo recibimos estas publicaciones? Nos lo comentaba un poquito Majo hace algunos momentos. Con referencia a la modificación del Código Fiscal que tuvimos para este año de 2021, el SAT ha hecho dos publicaciones, una el 13 de junio y otra el 1 de agosto, donde se publicaron tasas efectivas de impuesto para cada tipo bueno, para ciertos tipos de actividades. Al día de hoy tenemos 84 actividades económicas que han sido publicadas, y los publicó por los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2019. Ejercicio 2020 no ha sido publicado, sin embargo, creemos que será publicado más adelante. Es probable que la autoridad todavía esté en el análisis de información del ejercicio 2020, y pues considerando que quizá este año los resultados de 2020 puedan ser atípicos. También, ¿por qué no vemos ejercicios más atrás de 2016? Bueno, recordemos que las facultades de comprobación de la autoridad solamente abarcan 5 ejercicios hacia atrás. Es por eso que la autoridad, al no estar posibilitada para auditar un ejercicio de 2015, ya no hizo estas publicaciones, y no esperamos que haga publicaciones de 2015 hacia atrás. Sí esperamos publicaciones del ejercicio 2020 y obviamente a cómo vayan transcurriendo los ejercicios. Una vez que el SAT nos publicó estas tasas efectivas, los contribuyentes deberán comparar su tasa efectiva de impuestos contra la tasa publicada del SAT. ¿Cómo vamos a comparar eso? Primero, pues cada contribuyente debe hacer su propio cálculo de tasa efectiva conforme a la fórmula que platicamos hace unos momentos. El ISR pagado entre los ingresos acumulables de cada año. Es decir, cada quien debe calcular su tasa efectiva de impuesto de 2019, de 2018, así hasta el ejercicio 2016, y comparar con el listado, que ahorita vamos a ver un ejemplo, con el listado que publicó el SAT.
¿Qué es importante también aquí tomar en cuenta? Hemos mencionado que la autoridad agrupó las actividades económicas. ¿Cómo agrupó estas actividades económicas? Con la información que se encuentra manifestada en el RFC. Las empresas, cuando acuden a registrarse, el asesor del SAT te pregunta qué te vas a dedicar y te otorga una clave o una descripción de servicio. Ahora, ¿qué va a ser importante también hacer esto? Puede ser que a lo mejor la persona que te atendió en el SAT no entendió completamente la operación de la empresa y nos haya asignado una actividad que no nos aplique al 100%. Puede ser que a lo mejor con el transcurso de los años la empresa cambió su giro, agregó actividades. Entonces, un primer paso deberá ser identificar que la actividad que tenemos dada de alta en el RFC sea la apropiada para las operaciones que realiza la empresa. También sabemos que en ese registro podemos tener una o más actividades, siendo una la más preponderante. Entonces, ¿qué nos dice el SAT? Que nos ubiquemos o que busquemos nuestro sector según nuestra actividad más preponderante. Y eso también lo vamos a platicar en unos momentos más con el análisis que nos presente Majo, cómo debemos segregar la información de distintas actividades y que el SAT solo nos presenta un rubro de actividades. Como lo platicábamos hace un momento, a mayor riesgo impositivo, es decir, si estamos por abajo del nivel que la autoridad espera, en uno o más ejercicios fiscales se podrá corregir la situación fiscal mediante la presentación de declaraciones complementarias. Es decir, puede ser que en 2019 estemos por debajo del nivel que espera la autoridad, pero en los ejercicios de 2016, 17 y 18 estamos dentro de ese margen, pues solamente deberemos revisar el ejercicio de 2019. Es decir, realmente tenemos que ir viendo esto, cómo se comporta año con año. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo un poco más visual con la flechita roja. Si estamos en un menor riesgo impositivo, tenemos menor probabilidad de revisión profunda. Esto nunca nos exenta, realmente nunca estamos exentos de una revisión, de una carta de invitación por parte de la autoridad, pero estar por debajo del riesgo impositivo tiene menores posibilidades de una revisión. Menor riesgo impositivo es estar por arriba del margen que la autoridad espera. Y por otro lado, del lado derecho vemos mayor riesgo impositivo, significa una mayor probabilidad de revisión profunda. ¿Significa que me van a revisar sí o sí? No, pero es más probable. Al día de hoy ya los contribuyentes han empezado a recibir algunas cartas de invitación con motivo de la tasa efectiva de impuestos. Cabe señalar que estas cartas de invitación que se han recibido sí han sido por el momento hacia los grandes contribuyentes que comentábamos hace unos momentos, pero como lo mencionaba ahorita, no descarta que esta comparativa se aplique también al resto de contribuyentes. Es por eso que las recomendaciones será que todos desde ahorita podamos ir validando dónde estamos. ¿Qué pasa si yo identifico que tengo mayor riesgo impositivo en alguno de los años de 2016 a 2019? ¿Qué significa que tengo que presentar una declaración complementaria? ¿Significa que tengo que pagar más impuesto en automático? No, no significa por default esto. Sin embargo, la autoridad nos invita a revisar planeaciones fiscales que hayamos tenido durante cada uno de estos ejercicios. Quizá identificar si dentro de esa planeación hubiera algo que la autoridad pudiera considerar como agresivo o que va en contra de los lineamientos de la autoridad. Nos pide revisar todas nuestras operaciones
y aquí es un punto importante, incluyendo aquellas celebradas con tus partes relacionadas. ¿Por qué? Porque sabemos que con las partes relacionadas se puede prestar a que juguemos por ahí un poco con los márgenes de utilidad. Reestructuras empresariales, obviamente las nacionales y las internacionales, debemos de revisar interpretaciones de disposiciones domésticas o internacionales que hayamos tenido en cada uno de estos ejercicios. Si utilizamos convenios para evitar doble tributación, deducción de pagos que puedan representar una erosión de la base gravable, operaciones con empresas que aparezcan en las listas negras de la autoridad. Sabemos que si tenemos una transacción con ese tipo de contribuyentes, pues la autoridad de entrada nos va a estar rechazando estas deducciones, entre otros. Es decir, no hay un libro que nos diga qué revisa, sino más bien sería como hacer un análisis de conciencia. ¿Qué pudimos tener que nos pueda votar en momento de alguna revisión? Si después de estas revisiones seguimos determinando que todo está bien, pero me mantengo en un riesgo impositivo alto, la recomendación es trabajar en un defense file. ¿Por qué? Porque si tienes un riesgo impositivo alto, ya lo decíamos hace un momento, mayores posibilidades de un acercamiento de la autoridad, de una revisión profunda. Entonces, si nos preparamos con anticipación con este defense file de soportar nuestros precios de transferencia, de soportar nuestras reestructuras, planeaciones fiscales, entender por qué la autoridad quizá quiere ver un número y por qué nosotros en nuestro día a día, en nuestra situación específica de la empresa, llegamos a otro. Puede ser un número enorme de posibilidades, por ejemplo, desde que sea un año de inicio de operaciones, a lo mejor en 2019 ya tenemos efectos de la pandemia, entonces seguramente 2019 también sea un año atípico. Lo importante será prepararnos con este defense file y conocer por qué estamos en el número que estamos. Vamos a avanzar. Ahora sí, ¿qué actividades económicas ha publicado hasta el día de hoy la autoridad? Bueno, las actividades económicas, como les decía ahorita, son las que se incluyen en el anexo 6 de la resolución miscelánea fiscal y son las que utiliza el SAT al momento de registrarnos ante el RFC. Nos va a decir, el asesor nos pregunta, ¿a qué te dedicas? Nosotros debemos contestar y ellos nos asignan en una clave. La primera publicación que hizo el 13 de junio, hace algunas semanas, incluía varios sectores como lo son minerías, industrias manufactureras, comercio al por mayor, por menor, servicios financieros y de seguro. Publicó 40 actividades con sus sectores y subsectores. Posteriormente, más recientemente, el 1 de agosto, hizo una segunda publicación donde ya amplió a otros sectores. Al día de hoy tenemos 84 sectores o 84 actividades publicadas. Incluye también la construcción, servicios de alojamiento, servicio de apoyos a los negocios, manejo de desechos, transporte, servicios inmobiliarios, electricidad, servicios de suministro de agua y gas. Es decir, ya vemos más amplio las actividades que han sido incluidas. Como lo comentábamos también, no tenemos una fecha en que la autoridad va a seguir publicando actividades, mas sí esperamos que lo haga. Sí esperamos que poco a poco vaya actualizando este catálogo de tasas efectivas. Y, lo recomendable es que cada uno de nosotros estemos al pendiente de esto para ver si nuestro sector o nuestra actividad ya está incluida en esta parte. ¿Qué pasa? Tenemos también una fecha límite para nosotros empezar a aplicar esto. La respuesta es no. Es, como lo dice el código, es el contribuyente deberá comparar y después de esta comparación nosotros irlo soportando, pero no hay una fecha en donde ya sea obligatorio observar esto. Obviamente,
La recomendación es lo más pronto posible, toda vez que, como lo comentamos, ya empezamos a ver algunas cartas de invitación por ahí entre los contribuyentes. Entonces, para ver un ejemplo de las tasas efectivas que publicó el SAT, les decía, tenemos una serie de sectores y actividades. Aquí es un ejemplo, ustedes mismos lo pueden encontrar en la página del SAT, así como está. Es el sector de fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices. Vemos aquí 4 cuadrantes de 2016 a 2019. En el centro de cada cuadrante vemos la tasa efectiva de impuesto para cada año. Por ejemplo, para 2016 está contemplando el SAT un 5.36, que todas las empresas de ese sector es como su media que estuvieron tributando. Si nuestra tasa efectiva de impuesto en 2016 es más alta que el 5.33, estamos en un menor riesgo impositivo, y si estuviéramos en un nivel más bajo, un 4.5, un 3%, estamos en un mayor riesgo impositivo. Y el mismo ejercicio tenemos para cada año. Aquí nada más a mí me gustaría señalar que podemos ver cómo en 2016, 5.36, 2017 baja, 2018 vuelve a subir y en 2019 vuelve a bajar la tasa efectiva. ¿Qué quiere decir? Que sí hay a lo mejor pues sí hay un dinamismo entre el comportamiento de estas tasas efectivas, y pues bueno, la recomendación será esperar o ir viendo que se publiquen la actividad de nuestra empresa y hacer este ejercicio de comparación para preparar un defense file. Vamos a entrar al tema de precios de transferencia. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Majo porque trae un punto muy interesante: cómo se ve precios de transferencia, que es una de las reglas que debemos de cumplir. Todos debemos de estar a niveles de valor de mercado. ¿Cómo se ve eso contra lo que nos dice el SAT? Majo, adelante, por Perfecto, favor. Cintia, muchas gracias. Y sí, o sea, creo que la intención o lo que pretendemos en esta presentación es precisamente cómo linkeo esto con precio de transferencia, ¿tiene relación o no? Digo, en principio son tasas que no, o sea, son tasas, cálculos de una tasa de impuesto o un pago de impuesto, pero que no necesariamente va ligado a mis intercompañías, a mis precios y demás. Pues bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poco esto y pues de llegar a ver cómo puede efectivamente pues afectar las conclusiones. A manera de resumen, y digo, Cintia lo acaba de decir, pero un poco para que tengan en la mente lo que a mí me interesa para manera de ejemplo, en precios de transferencia, bueno, clarísimo decir que pues el SAT publicó las tasas efectivas, hay 84 actividades económicas hasta la fecha, se espera que se vayan publicando más, y bueno, tenemos todo tipo de actividades. Hoy ya tenemos manufacturera, automotriz, minería, construcción, hotelería, etcétera. Tenemos ya varias actividades. Importante también recordar que cómo es el cálculo para obtener nuestra tasa efectiva de impuesto. Para estos fines vamos a tener que es el resultado de tu impuesto causado, o sea, lo que pagas entre tus ingresos acumulables. Así es como vamos a tener esa tasa, que eventualmente pues vamos a intentar cómo esto se ve en un análisis de precios de transferencia. También, bueno, como lo mencionaba Cintia, pues tenemos que a una tasa efectiva mayor, pues tienes menor riesgo de revisión, de auditoría. A una tasa efectiva menor, pues tienes un mayor riesgo de auditoría. Y por eso se vuelve relevante, pues porque nadie queremos aquí ser auditados por el SAT. Y la última, pues bueno, evidentemente la expectativa del SAT es que los contribuyentes se encuentren, o tengan la tasa que está publicando o se esté por encima para los ejercicios del 2017, 18 y 19, y pues de este modo pues puedan minimizar el riesgo de una revisión, y yo lo veo como así puedan ellos focalizarse a los contribuyentes en los que ellos sospechan que pudiera existir algo que tenga que ser revisado. Precios de transferencia de esta tasa. Lo primero que vamos a escuchar o que vamos a ver es análisis de comparabilidad. Creo que lo que está haciendo
SAT, de este benchmark, de este ver y cómo estás en el mercado para los que somos practicantes de proceso de transferencia y alguien que haya leído su estudio, pues va a ser un término que se escucha en precios de transferencia, ¿no? El tema de comparabilidad. Evidentemente nosotros pues, lo hacemos dentro de la documentación de precios y lo que buscamos es ver cómo tú, contribuyente, te comportas en relación a empresas o compañías comparables. También para realizar nuestros cálculos en precios de transferencia, pues usamos metodologías que establece la propia ley, las guías de la OECD. Y estas metodologías, y me voy a centrar en una, tiene una que se llama el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Este método que pretende, pues, comparar las funciones, activos y riesgos de tu empresa, del contribuyente, contra, pues, lo que hay de empresas públicas y un poco es ver si realizas funciones, activos y riesgos similares, comparar el margen de utilidad, nosotros nos quedamos al nivel de utilidad de operación, el margen de utilidad contra estas compañías comparables que generalmente no son del mercado mexicano, y digo, ahorita lo vamos a hablar un poco más, pero en concepto es un poco lo que el SAT está tratando, con otros indicadores, está tratando de ver o hacer. Siguiente. Entonces, tenemos que las tasas efectivas que publica el SAT, como lo mencioné, es este pago de impuestos entre el ingreso acumulable, me da un porcentaje. Y este porcentaje yo puedo, con muchos supuestos, y que quede muy claro que esto es para un tema didáctico, para que quede visualizado lo que queremos dar a entender, podemos asimilarlo a lo que sería un margen operativo, que es el margen operativo, es utilidad de operación entre los ingresos. Los ingresos pues sería la misma base, ¿no? O sea, tenemos ese margen y con unos supuestos pues podemos, digamos que calcularlo. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues primero vamos a asumir que ese monto que yo estoy pagando es el 30% de algo. Es el 30% de mi utilidad. O de lo que yo tuve de resultado. Entonces, este resultado también, pues vamos a extrapolarlo, o sea, este 30% que yo estoy teniendo, y obviamente el 30% lo digo porque es la tasa impositiva en México, ¿no? O sea, no es un 30% que estamos calculando de la nada, podría ser más o menos, pero para materia de este ejemplo, esta es la tasa que vamos a ver, y por lo tanto lo que podemos esperar es que el SAT va a pedir por lo menos 3 veces este monto, o 3.33, o así lo estamos observando nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al representar que va a querer el 100% de este 30% para fines de precios de transferencia. Esta utilidad que la vamos a considerar, digo, hay que pensar en el supuesto de que no existe otros conceptos como financiamientos, como pérdidas de utilidades cambiarias, etcétera, dentro de este ejemplo, para que pueda ser como mucho más claro. Y en la industria que mencionaba Cintia, entonces así podemos ver que el de fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices, que era un 3.98 en 2019, se va a traducir en un margen operativo de 9,95. Aquí puede ser 40, 30, o sea, es la división y es un poco el querer reflejar cómo se ve un número contra cómo se ve otro. Y pues bueno, voy a poner obviamente un ejemplo mucho más claro, que es la tabla que voy a mostrar a continuación. Importantes o cosas que hay que saber, las comparables que se utilizaron para hacer este comparativo son empresas de Estados Unidos y no es por otra cosa, sino porque así son las bases de datos para precios de transferencia. Son empresas con información pública disponible. Evidentemente, si existe información pública disponible para empresas mexicanas, pues se utiliza, pero sabemos todos que pocas empresas en México no es muy bursátil, o sea, no tienden a ser públicas o estar en la bolsa. Entonces, es un comparativo que tanto nosotros, el SAT y cualquier practicante de precios de transferencia se realiza y simplemente realizas ajustes posteriores. Digo, lo comento porque a alguien le puede hacer ruido, pero ese es como se hace la práctica y es correcto. Y la intención, las primeras 4 columnas que ustedes van a ver, es la tasa tal cual nos la publica el SAT.
Las columnas que se ven un poco más en área gris serían esta traducción de esta tasa al margen operativo, este 3.33 veces el valor de la tasa. Y voy a poner un promedio. El tema de poner el promedio es simplemente para manera de ejemplificar. Y porque, pues bueno, vamos a hablar ahorita de la industria general. Evidentemente, cada una de las subsectores necesitaría su propio análisis, pero bueno, vamos a verlo como manera global y para que se entienda lo que queremos exponer. Abajo, del lado derecho, es el rango intercuartil por año que obtendría si yo me voy a buscar comparables para precios de transferencia. Entonces, ¿qué tengo? Que yo, por ejemplo, en el 2016, tengo un rango que va de 7 a 11 aproximadamente, y mi promedio obtenido utilizando las tasas que me da el SAT, me da 13%. Si me voy a cada uno de los años, voy a tener resultados similares, y simplemente comparando el promedio de mis comparables con el promedio que estoy obteniendo en este ejercicio, podemos ver o podemos suponer que puede llegar a ser el caso para ciertas industrias y para ciertos contribuyentes que tú digas, oye, ¿sabes qué? Pero yo establecí mis precios de acuerdo a precios de transferencia y estoy dentro del rango. Y el SAT o la misma legislación me permite estar dentro de estos rangos, o sea, que mientras yo actúe conforme terceros independientes lo harían, y pareciera que con estas tasas me vas a exigir estar o sea, estar en la parte superior del rango o por encima del rango. Entonces ahí empieza la primera discusión, que es cómo o si debo o no empatar estos resultados, cuando se trata de márgenes que tengo con mis partes relacionadas, evidentemente, estamos hablando de intercompanies en estos ejemplos, ¿no? En el siguiente ejemplo, quise poner otra industria para que no crean que estoy siendo tendenciosa. Aquí lo que podemos ver es toda la industria de fabricación de productos de hierro, metálicos, acero, productos derivados, etcétera, durante los ejercicios 2016 a 2019. Se sigue la misma dinámica. Las primeras 4 columnas tienen las tasas tal cual nos la publica el SAT. Las segundas o el área gris, lo que va a tener es esta sustitución o esta pretensión del margen operativo que se esperaría, evidentemente, como ya lo mencioné, asumiendo que no tienes gastos financieros, que no tienes efectos de tipo de cambio, etcétera. Esto es para material didáctico. Y aquí se presentan 2 tasas. Este tipo de industria, por ejemplo, tiene suficientes comparables en América Latina, y hice otro set de comparables que solo son las empresas en Estados Unidos. Como pueden ver, América Latina pide un poco más, pero la realidad es que tampoco es tan distinto, y podríamos llegar y ponernos a comparar cada caso y vamos a ver lo que estábamos platicando, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomo la primera fila, fabricación de tubos de hierro y acero, etcétera, veo un 6, casi 7 y está dentro del rango, pero si yo me bajo, me voy a un 13 que pudiera estar arriba del rango. Y lo que vamos a ver es que para ciertas industrias y para ciertos canales, pareciera que precios de transferencia me pide una cosa, y que yo, que sigo a precios de transferencia fielmente, resulta que me estoy quedando corto, y que los márgenes que me parece que me va a exigir el SAT pudieran estar o por arriba o en su cuartil inferior, como podemos ver en estos ejemplos, ¿no? O sea, si yo tomo el promedio de 2019, por ejemplo, tengo, perdón, esto me movió, de 2019 tengo que el promedio de la industria según la expectativa del SAT sería 11.35 y el promedio de mis comparables es 9.90. Digo 2018, pero 2019 11.85, 7.59, 8.29 para Estados Unidos. Y digo, todo explicación medio compleja y que a mí me gustan los números y luego me meto de más, es un poco para explicarles que podemos tener ciertas diferencias. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué conclusiones podemos llegar a tener de esto? Si quieres, muévele, Cintia. Bueno, importante decir, que ya lo repetí, pero lo dejo clarísimo, es para dar una idea general de lo que sería el margen operativo mínimo
que esperaría el SAT con estas tasas efectivas que ya publicó. No es exhaustivo, no es un comparativo directo, tendríamos que ver efectivamente caso por caso, industria por industria, línea por línea. Pero lo que sí es irrelevante a materia de ejemplificar lo que les mostré en las láminas anteriores, es que si tú tienes muchas deducciones o tus ingresos, la gran parte de tus ingresos viene con partes relacionadas, pues parece que este proceso natural de por dónde va a venir el ajuste del SAT o por dónde puede venir estas revisiones, efectivamente, pues por un ajuste de precios de transferencia, ya sea porque tengas algún tipo de deducción que pudieran considerar que no es a valor de mercado y que te está golpeando o afectando tu tasa efectiva de impuesto, o porque seas un contribuyente que opera, por ejemplo, con sus partes relacionadas, que hay muchísimos, ¿no? O sea, ingresos con partes relacionadas, y que, pues al final, estos ingresos el SAT quisiera determinar que fueron insuficientes. Siguiente. Sí, perdón, Majo, nada más si me permites un Claro. comentario, que ya lo hemos mencionado, pero a lo mejor reiterarlo, es que este cálculo que tú hiciste y el análisis que presentabas atrás es en base con ciertos asegúnes, ¿no? Lo decíamos, tú obviamente para estos rangos de precios de transferencia no tomas actividades de financiamiento y por otro lado el SAT también, bueno, perdón, y tomas información financiera, ¿verdad? Indistintamente de que dentro de esa información haya conceptos que sí son deducibles o que no son deducibles porque no brincan la barrera. Entonces, es por eso la importancia de saber que estás dentro de precios de transferencia, porque sí creemos que es uno de los puntos que más se puede ir la autoridad, pero por otro lado, saber por qué el margen que te pide el SAT es distinto y tener ese defense file. Sí, y comparto, creo que contribuyente que no empiece a revisar por qué, y no porque tengas que tener el margen que te dio el SAT, y digo, eso lo vamos a hablar más adelante en las conclusiones, ¿no? Sino simplemente para identificar si efectivamente tienes un riesgo interno que te lleve a concluir esta parte. Por lo mismo, pues bueno, ¿a qué los invitamos desde precios de transferencia? Y una vez que identifiquen que a lo mejor sus tasas efectivas no están siendo las que pensaría o parametrizadas por el SAT, pues revisen todas las políticas de precios de transferencia que tienen. Si están confortables, o sea, si se sienten bien con la documentación que actualmente tienen, contra qué los están comparando, si las compañías comparables son adecuadas, como para llegar a decir que, ok, yo estoy dentro de los márgenes y me siento bien con esto, o se desvía de la expectativa que alguna autoridad tendría para alcanzar esta medida de riesgo que ellos están implementando. Y así pues a la compañía le sirva para poder tomar decisiones tanto del cumplimiento del valor de mercado y pues bueno, obviamente la que atañe, que es cumplimiento con la tasa efectiva, si es que alguna decisión se tiene que tomar. Otro punto importante, lo decíamos al inicio, Cintia lo mencionaba con esto de las diferentes actividades económicas, pero que también tenemos que recordar, pues muchísimos grupos multinacionales, y digo, nacionales también, realizan actividades de, por ejemplo, manufactura y distribución. Entonces, evidentemente yo voy a esperar un margen de rentabilidad distinto para mi actividad de manufactura y voy a esperar un margen distinto para mi actividad de distribución. Y entonces a la hora de discutirlo, pues decíamos, bueno, ¿y qué pasa? Sí, con mi tasa efectiva, ¿no? O sea, mi tasa efectiva va a ser un mix de actividades y contra qué me va a querer comparar el SAT. La realidad es que no tenemos la respuesta, pero lo que sí esperamos es que por lo menos puedan o les recomendamos empezar a separar hasta nivel de tasa efectiva cada una de las actividades para que tú puedas realmente compararte. Si no estaríamos comparando peras con manzanas, o sea, no tendríamos un comparativo real. Siguiente. Y bueno, vamos a pasar, ya vamos a empezar como medio de nuestras conclusiones y otras consideraciones que creo que debemos tomar en cuenta en relación a estas tasas. Ya muchas las mencionamos, pero muchas nos gusta reforzarlas. Y entonces, bueno, es importante decir que los márgenes que se determina la autoridad
no corresponden a márgenes de precios de transferencia. O sea, sí no estamos hablando de lo mismo, que no se genera esa confusión. El precio de transferencia hay metodologías distintas, pero no así sí puede afectar al revés, ¿no? O sea, este margen que tú actualmente tienes, pues puede llevarte a no alcanzar tu tasa efectiva que pretendería el SAT al respecto. Gracias, Majo. Otra de las consideraciones que también ya lo platicamos un poco es que la base de datos que tomó el SAT es de la información presentada de empresas grandes contribuyentes. La realidad es que no todos los contribuyentes nos encontramos dentro de esa situación y por eso el aceptar que no forzosamente vamos a caer ahí, pero sí prepararnos para poder soportar por qué no estamos dentro y los cuestionamientos que nos pueda hacer la autoridad. Bueno, la otra es recordar que son comparativos distintos. Nosotros comparamos contra el mercado de Estados Unidos en plazos de transferencia por lo general. Digo, también ya demostré que en Latinoamérica y México, pero y para fines de los análisis que presenta el SAT es un nivel de transparencia que le pide BEPS y que te compara con grande contribuyente mexicano, que no sé si pudiera llegar a ser un tema. Ok, también pues mencionar la diferencia de bases, ¿no? Para precios de transferencia tenemos una base que es totalmente financiera y la tasa efectiva que nos va a calcular el SAT, pues ya va a recoger esas situaciones muy particulares que cada contribuyente tuvo en cada año, si tuvo partidas extraordinarias que son deducibles, que son no deducibles, ingresos acumulables extraordinarios. Entonces, saber que no estamos comparando lo mismo, pues. Y bueno, y obviamente el contribuyente va a tener que soportar su margen de rentabilidad, va a tener que seguir haciendo sus operaciones. La otra pregunta es, oye, si me ajusto a la tasa ya no tengo que tener cumplimiento con todo lo demás, y pues, la respuesta es no creo, ¿no? O sea, no porque estés con la tasa efectiva correcta quiere decir que estás operando correctamente y obviamente el SAT va a seguir persiguiendo pues lo que identifique como problema en tu operación. Ok, y ya pasando ahora sí a las conclusiones, es que recordar que las tasas publicadas por el SAT son un marco de referencia, lo hemos repetido varias veces a lo largo de la presentación, para medir riesgo y no implican un ajuste inmediato. O sea, no por eso debemos de presentar una complementaria, pagar más impuesto o asumir que estamos salvados, por el contrario, ¿no? Es un parámetro y debemos de estar preparados para soportar el lugar en donde estemos. Bueno, pues la otra es asegúrense de que sus operaciones intercompañía están a valores de mercado para que así puedan minimizar el riesgo potencial que una tasa efectiva que está por debajo, pues efectivamente tenga consecuencias para ustedes. Ok, también lo mencionábamos ahorita, contribuyentes que tienen 2 o más tipos de impuesto, pues vamos a sacar una tasa efectiva total de la empresa. Lo recomendable sería poder segmentar este tipo de actividades para poder tener esta comparativa que nos pueda decir si estamos dentro de los niveles esperados. Bueno, finalmente lo que ya se mencionó, o sea, recordar que la metodología utilizada por el SAT para estos fines es distinta a una metodología de precios de transferencia, y que simplemente no debe verse de modo similar, ¿no? O sea, no se puede comparar. Ok, de Pues bueno, acuerdo. Pues por nuestra parte ha sido todo de la presentación. Agradecemos mucho a la Cámara de Comercio Franco-Mexicana por permitirnos este espacio y a todos ustedes por acompañarnos. no sé si empezaremos nuestra sesión de preguntas. Me parece que en el chat existían algunas. Entonces, si quieres, no sé si por nos de tiempo, lanzamos alguna y te la comento. Nos pregunta José García, ¿qué pasa si no encuentro una actividad económica publicada por la autoridad similar a la que yo tengo? Ok, esta parte lo platicamos, ¿verdad? Hasta el día de hoy el SAT ha hecho 2 publicaciones, con diferencia de algunas semanas. Sí se espera que se sigan publicando,
que se sigan publicando nuevas actividades. No te recomendaría, obviamente, encasillarte en alguna parte si tu actividad no está publicada, sino más bien esperar a que se hagan estas publicaciones. ¿Qué podemos ir adelantando? A lo mejor tu propio análisis de tu tasa efectiva, lo que platicábamos ahorita, revisar planeaciones, revisar precio de transferencia y ver si estás bien. Y será cuestión de esperar que para cuando el SAT publique tu actividad ya estés preparado para hacer ese enfrentamiento. También nos hicieron otra pregunta, Jorge Salinas. Dice, ¿por qué a pesar de no pertenecer al grupo de grandes contribuyentes, aplica la modificación de tasas efectivas? Ok, si quieres esa también la puedo contestar yo. Lo mencionábamos también, o sea, tratamos de reiterar, no por el hecho de no estar donde la autoridad quiere, implica que cambiemos algo. Sí es una invitación a hacer la revisión de cuáles puedan ser nuestras áreas de oportunidad, más no hacer alguna modificación de facto solo por el hecho de no estar. La publicación del SAT dice que es para grandes contribuyentes, pero si tú lees en el texto, pues dice que los contribuyentes deberán comparar y ahí no limita a que sean los contribuyentes con esa cantidad de ingresos. Entonces, la invitación también es a todos irnos analizando en el nivel en el que estemos, irnos analizando si cumplimos con esto o cómo podemos soportarlo. Sí, y digo, complementando, creo que no hay un lineamiento claro. Creemos todos que es grandes contribuyentes y creo que ese es el lineamiento, pero finalmente sabemos que la autoridad en México es agresiva, ¿no? Y como dices en el texto, jamás pone esa aclaración Sí. en el texto de estas publicaciones. Entonces, pues estar alerta con todo, y como dices, mejor estar preparado. Es nuestra Sí, recomendación. de acuerdo. Me parece que son todas las preguntas que tenemos en el chat. Karen, Listo, chicas, sí, ya las contestaron, ¿cierto? ya. Correcto. Perfecto, pues no sé si quieran, bueno, mientras alguien más quizá se anima a preguntar algo, dar alguna conclusión, compartirnos alguna información adicional para ir cerrando el webinar. No, pues de mi parte agradecerles su participación. Ya están nuestros datos de contacto. Evidentemente, si algo los podemos ayudar, nos ponemos a su disposición para trabajar en estos archivos de defensa que hablaba Cintia, estos expedientes y cálculos. Y pues, bueno, si está de nuestra parte poder apoyarlos, con todo gusto. De acuerdo, pues muchas gracias a todos por su atención. Esperemos haya sido de utilidad y estamos a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener, cualquier necesidad de cubrirse en este tema. Estamos a sus órdenes de todos ustedes y de la Cámara. Muchas gracias, Cintia. Le agradezco una vez más a Jade del Río por haber colaborado para la realización de este webinar con nosotros. También a Dulce Vázquez del área de marketing que nos acompañó también durante el webinar. Y bueno, una vez más, gracias a todos y todas por haberse conectado. Recuerden que ya vamos a retomar la actividad de los webinars. Vamos a seguir teniendo sesiones como esta. Ya les estaremos haciendo llegar las invitaciones. Que pasen muy buena tarde y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego a todos. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego.